Hoy en la clase de Pensar la Historia vamos a hacer un recorderis de los hechos más importantes que hemos estudiado y también cómo se relacionan estos hechos con el presente, que esa es la lógica de pasado-presente, que en términos de Legoff es la dialéctica de la historia. En este curso empezamos hablando de algunas tesis de este libro, que es de Gonzalo España, que se titula El país que se hizo a tiros, las guerras civiles en que se forjó Colombia, 1810-1903. Si bien es cierto, lo que se conoce como la Guerra Civil de la Patria Boba fue antes de la independencia de España, es importante porque ahí está la configuración de nuestro país. Y también hemos trabajado la tesis del historiador Luis Javier Ortiz, que se llama Las tres R, que significa religión, regionalismo y riqueza. Ahí básicamente están estas guerras civiles. Si no fueron por fanatismo religioso, fueron por regionalismo o fueron por riqueza. Si ustedes analizan conflictos en todo el mundo, también se dan por estos factores. Y precisamente hoy se está pidiendo a gritos encarcelamiento para dos autoridades de Israel. Desde la Corte Penal Internacional ya se está dando la orden de captura al primer ministro de Israel y al ministro de Defensa de Israel. Llama la atención que una buena parte del pueblo colombiano saque banderas de Israel, pero realmente no están apoyando al pueblo, están apoyando al gobierno de Israel. Y también llama la atención que estos mismos que apoyan a Israel son los mismos que niegan el mayor genocidio que se ha cometido en la historia de Colombia, los mal llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales a más de 6.402 civiles. Y acá es importante reflexionar sobre ese concepto, lo civil. Según el Estatuto de Roma, que es el que rige la Corte Penal Internacional, que está basado en el derecho internacional humanitario, una guerra civil es aquella en donde las personas que combaten no son militares. Y ante la pregunta de si en Colombia tenemos una guerra civil, técnicamente no, porque más allá de que en Colombia la mayoría de las víctimas del conflicto armado son civiles, eso no significa que sea una guerra civil, como tampoco significa que en el tema de Gaza también haya una guerra civil. Lo que hemos visto en Gaza es un genocidio y empezó en octubre del año pasado, y apenas hoy la Corte Penal Internacional intervino, pero es porque a las autoridades de Israel se les ha ido la mano contra la población civil, sobre todo contra mujeres, contra ancianos, contra niños, contra niñas. Y quiero que esta última clase que tendremos en este semestre de Pensar la Historia la dediquemos a repasar esos elementos del presente que encontramos en el pasado. Por eso traje este libro, para que repasemos sus principales tesis, porque acá se nota claramente
cuáles han sido las bases de esta república creada en 1821. Y a propósito de esto, les quiero compartir este párrafo que dice así: el triunfo de Boyacá cambió por completo la correlación de la guerra de independencia. A partir de ese momento, los patriotas afianzaron su dominio sobre un inmenso y poblado territorio que durante todo el lustro siguiente brindó tropas, dinero y recursos para liberar las naciones vecinas, hasta el definitivo triunfo de Ayacucho en 1824. El objetivo inmediato fue golpear el grueso del ejército español en Venezuela, batir las tropas enemigas que ocupaban aún los territorios de la Nueva Granada y unir ambos países para formar la Gran Colombia, como lo había concebido Bolívar en el Congreso de Angostura a inicios de 1819, cuando no contaba todavía con más tierra libre que la que pisaban sus pies. En este párrafo podemos notar tres elementos muy interesantes para analizar. El primero, la importancia del triunfo en la batalla de Boyacá, en donde prácticamente se consolida la independencia respecto al Imperio Español, y también cómo los llamados patriotas se afianzan en un dominio territorial, político. Pero, por ejemplo, no se habla mucho de cómo fue ese proceso de afianzamiento, de cómo se afianza este nuevo régimen burgués. Y por eso acá tratamos de estudiar la otra cara de la moneda. Por ejemplo, la dictadura de Simón Bolívar, que muchas veces la prensa tradicional o la prensa bolivariana trata de ocultar, que realmente no hubo una tal independencia, hubo cambio de jefes o cambio de amos. Ya no eran los españoles los que dominaban la economía de estas tierras, eran los británicos. Ya no eran los monarcas, los aristócratas los que gobernaban estas tierras, eran los burgueses. O sea, realmente lo que llaman héroes de la patria deberían llamarse héroes de la burguesía, como pasó en la Revolución Francesa. El triunfo de Bolívar y de Santander fue una revolución burguesa. Y acá en Colombia se ha acostumbrado a llamar las cosas con el nombre que no es. ¿Cómo le llaman a estos señores? Héroes de la patria, patriotas, próceres, pero realmente eran simplemente guerrilleros burgueses que se tomaron el poder por las armas y que montaron otra dictadura, igual o peor. Y esa es la farsa que hemos tratado de desmontar en la primera parte de este curso. Una historia totalmente revisionista, la que hacemos acá. Y también es importante destacar cómo la Convención de 1821, que era el viejo pleito entre federalistas y centralistas, luego termina siendo el pleito entre legalistas y civilistas. Y en esa medida se pregunta uno, ¿quiénes son? Santander
supuestamente es el líder de los legalistas y Simón Bolívar el de los civilistas, pero yo no veo civilización, porque hay un hecho muy oscuro de la historia de Colombia que se llama la Navidad Negra en Pasto de 1822. Y allí Simón Bolívar da la orden de ejecutar a más de 500 pastusos, que son civiles. Es decir, desde la fundación de nuestra patria, entre comillas patria, un concepto muy polémico, ha sido política de Estado exterminar a la población civil y llamarle prócer o padre de la patria o patriota o héroe o gran colombiano aquel que siendo gobierno extermina la población civil. Curiosamente, Simón Bolívar goza de buena prensa. Hay seguidores de Petro, seguidores de Uribe que idolatran a Simón Bolívar. ¿Pero por qué? Porque tienen la idea de que era un salvador, de que era un independentista, de que era un burgués bueno. Desde la época de inicios de la República hemos notado los eufemismos para tapar una dictadura. Por ejemplo, acá en este apartado que les quiero compartir, esto que fue una completa dictadura de Simón Bolívar, lo llaman dizque la crisis de 1826 y 1830. Aquí en Colombia llamamos las cosas atroces con nombres bonitos o con nombres disimulados. Aquí no le llaman terrorismo de Estado o ejecuciones extrajudiciales a civiles o terrorismo de Estado o crímenes de guerra. Aquí lo llaman disque falsos positivos, para que suene bonito. E igual sucedía en el siglo XIX. No lo llamaban de otra manera. Igual no existía todavía el Estatuto de Roma, ni existía un derecho internacional humanitario como el que existe en el siglo XX-XXI. Pero sí existía el concepto de terrorismo. El concepto de terrorismo fue inventado en el siglo XVIII, después de la Revolución Burguesa Francesa, que terminó siendo un escenario de terrorismo. Los bolcheviques luego copian ese terrorismo de los marxistas o ideas mal aplicadas del marxismo, y los burgueses copian ese terrorismo del antiguo régimen. Los jacobinos, que son grupos que se muestran como salvadores de la patria, pero son terroristas también. Los bolcheviques son tan terroristas como los del imperio antiguo ruso, el imperio zarista, los zares. Igual pasa con la revolución burguesa independentista y la revolución francesa, que también es burguesa. Acá a la dictadura le llaman crisis en este libro. Esto no debería titularse la crisis de 1826, de 1830. Esto debería llamarse la dictadura de Simón Bolívar, este capítulo. La misma historiografía es benevolente con los dictadores. En estos días compré un libro de historia para la niñez y en vez de decir la masacre en las bananeras de 1928, decía la crisis de las bananeras. Y la palabra crisis aparentemente suena muy mal, pero suena mejor que las palabras a las que realmente corresponde la realidad. Por ejemplo, lo de Palestina lo llaman dizque una guerra entre Israel y Palestina. Eso no es una guerra. Una guerra debe tener una simetría entre los ejércitos que se enfrentan. Una guerra
no puede llamarse así cuando el 95% de las víctimas son civiles. Y son civiles indefensos, como niños, como niñas, como ancianos, ancianas. Y si bien es cierto, no podríamos aplicar el Estatuto de Roma o los preceptos de la Corte Penal Internacional para esta época, porque sería algo anacrónico, en tanto que para esta época no existía eso, sí podemos decir que los héroes de la patria eran sangrientos, eran asesinos. Y la palabra genocida también es anacrónica, a decir verdad, pero es verdadera. El hecho que sea anacrónica no quiere decir que sea falsa, porque en esta época podríamos llamarles asesinos en serie, por no llamarles genocidas, pero en términos prácticos es casi lo mismo, un asesino en serie y un genocida. El genocida sería un asesino en serie colectivo, diferente a, por ejemplo, un personaje como Luis Alfredo Garavito, que era un asesino individual, pero los terroristas de Estado se les puede llamar genocidas. Y si bien es cierto, es anacrónico llamar a Simón Bolívar genocida, no es incorrecto llamarlo asesino en serie. Los padres de la patria son asesinos en serie. Y esa es la verdad que la historiografía tradicional quiere esconder. Y este libro, que está muy bien documentado, también cae en esa trampa. Voy a leerles otro párrafo para que ustedes vean cómo se maquilla la historia. Dice: la Constitución boliviana, concebida para entronizar a Bolívar, acordaba que el presidente sería vitalicio. ¿Qué significa eso? Vitalicio es que dura toda la vida. Es como que usted se consiga una pareja sentimental vitalicia, es decir, que solamente la muerte los va a separar. Miren ustedes el poder de la figura retórica del eufemismo. No le llamamos dictador, llamémosle presidente vitalicio. Pues es lo mismo, incluso es peor, porque el dictador al menos se puede tumbar, el presidente vitalicio no se puede tumbar porque es vitalicio. O sea, es peor la figura de presidente vitalicio. Y dice acá: dotado del derecho a nombrar sucesor y elegir a voluntad al vicepresidente. O sea, es un tipo como, o sea, Simón Bolívar podía ser presidente hasta que se muriera, y de hecho el tipo termina renunciando pues por temas de salud, pero Bolívar prácticamente murió en el poder. Y si renunció fue por temas de salud. Pero el tipo tenía derecho a nombrar sucesor y tenía derecho a nombrar el vicepresidente. Esto es lo mismo que una monarquía. ¿Y por qué fue que nos separamos de España? ¿Que porque era una monarquía? Esto es lo mismo. O sea, ¿de qué independencia me están hablando? Esto no es ninguna independencia. Eso es cambiar de amo. Incluso cambiar de un amo asesino en serie a otro amo mucho más asesino en serie. Dice: el sufragio, aunque reconocido, podía ser evitado a través de este mecanismo, cosa que supuestamente libraría a los pueblos de los escándalos y divisiones que traían aparejadas las elecciones. Una Cámara de Diputados, igualmente vitalicios, hacía el papel de corte del nuevo soberano. Todo esto tenía sabor de monarquía y de aristocracia realista. Esta parte es totalmente cierta. Esto era una nueva monarquía, esto era una nueva aristocracia burguesa. Bolívar no lo negaba. En Lima había expresado al cónsul británico que, comillas, su corazón siempre latía a favor de la libertad, pero que su cabeza siempre se inclinaba
hacia la aristocracia. Bueno, al menos en esa parte Simón Bolívar era sincero. La consolidación de las libertades públicas y del modelo republicano ya no hacía parte de su agenda inmediata. El mismo cónsul informó que Bolívar le había dicho que, comillas, si los principios de libertad se introducían con demasiada rapidez, la anarquía y la destrucción de los pobladores blancos serían las consecuencias inevitables. Bueno, esto fue publicado en un libro revisionista muy interesante de John Leech. Esto fue lo que Ricketts le mandó a Canning en Lima el 25 de abril de 1826. Y remata el párrafo diciendo lo siguiente: esta fue la causa de que el recibimiento del Libertador en Bogotá no resultara apoteósico. Pero ¿por qué llamarle libertador a un nuevo opresor? Una pregunta válida para hacerse. Y más bien estuviera rodeado de frialdad. Santander y sus seguidores interpusieron todos los obstáculos posibles a sus ideas de gobierno: cartas, discusiones, declaraciones impresas y visibles señales de rechazo. Pero al tiempo que Bolívar pisaba de nuevo el territorio de la Nueva Granada, sus agentes se habían adelantado para conseguir que las localidades se fueran pronunciando por medio de actas públicas, a través de las cuales pedían la adopción de la nueva Carta Constitucional. Los jóvenes edecanes de Bolívar, sus avesados generales y sus héroes iban por todas partes suscitando una especie de plebiscito popular que tenía por fin desconocer el régimen existente e instaurar en la cumbre del poder al victorioso Libertador. Y acá es en donde se funda la supuesta república, una república burguesa, dictatorial, que nos han vendido como la República Independiente de Colombia. En esa época le decían la Gran Colombia, porque saben ustedes que estaba Venezuela, Panamá y Ecuador. Y también el mismo dictador de acá, años después, termina siendo presidente vitalicio en Bolivia, dictador de Perú, y como dictador de la Gran Colombia cierra el Congreso cuando no vota lo que él quiere. ¿Para qué tener un Congreso si realmente es un Congreso de bolsillo? En Colombia todavía no existía algo como un poder judicial y la prensa era totalmente partidista, no había prensa de oposición. O sea, de cierta manera hemos tratado de construir una democracia con las cortes, luego en el 91 con la fiscalía, con la procuraduría. O sea, hemos intentado construir una democracia, pero si nos ponemos a ver, estas instituciones que fueron construidas para una democracia terminaron sirviendo para las mismas élites. Por eso en esta clase de pensar la historia hemos hablado tanto de los poderes, hemos hablado mucho de la fiscalía, de la procuraduría, de las cortes, porque esas son las instituciones que supuestamente garantizan la democracia, pero hemos visto con los hechos que garantizan la plutocracia, es decir, el gobierno para los más poderosos, para los más multimillonarios,
en contra de los más débiles. ¿Qué hace una fiscalía como la de Barbosa defendiendo a un expresidente? ¿Qué hace una procuraduría como la de Margarita Cabello defendiendo a un expresidente? Si esas instituciones es para defender el pueblo raso, no es para defender a un expresidente. Son cosas que muestran que nuestra democracia tiene bastantes fallas. Al fin y al cabo, es una, entre comillas, democracia representativa, no participativa. Dice la Constitución que el pueblo es el constituyente primario, porque el pueblo es el que elige el Congreso, el pueblo es el que elige el presidente, y el presidente elige la terna para fiscalía y contribuye a la terna para procuraduría. Entonces, supuestamente que por eso el pueblo es un constituyente primario. Pero si realmente el pueblo fuera el constituyente primario, el pueblo no solamente elegiría al presidente o al Congreso, el pueblo también podría participar en la elección de la fiscalía, de la procuraduría, de las cortes. Pero se necesita una nueva revolución en Colombia, una revolución que realmente demuestre que el pueblo es el constituyente primario. Pero estamos ante una gran imposibilidad. El pueblo no tiene la formación académica e intelectual para ser un gran constituyente primario. El pueblo raso colombiano no tiene conocimiento de historia, tampoco de política, ni de leyes. Entonces, ¿cómo carajos el pueblo va a ser a cabalidad un constituyente primario si al pueblo le falta esa educación? Esa educación que, por un lado, le han negado a las élites, con memoricidio, con epistemicidio. ¿Qué significa memoricidio? Decir que Bolívar es libertador, o decir que la historia es de buenos y malos. Eso es un memoricidio. Pero también está el epistemicidio, que significa matar el conocimiento. Si ha habido un gran triunfo de las élites, es matar el conocimiento del colombiano raso. Usted le pregunta al colombiano raso algo de historia, no lo sabe. Usted le pregunta al colombiano raso algo de la política actual, tampoco sabe. Vea, les voy a contar dos anécdotas para que ustedes se den cuenta la dimensión de esto que estoy diciendo acá. Ustedes saben que el viernes pasado sucedió un hecho histórico, que si bien es cierto, es objeto del periodismo porque está pasando en este momento, ya es un hecho histórico porque es la primera vez que un expresidente llega a un juicio penal, porque a Santander lo llevaron a un juicio político por supuestamente tratar de matar a Simón Bolívar. A Rojas Pinilla también le hicieron un juicio político desde el Congreso, y a Ernesto Samper Pizano también le intentaron hacer un juicio político por el proceso 8000. Pero el viernes sucedió un hecho histórico. Primera vez que un expresidente es sometido a un juicio penal, es decir, por un poder judicial, no por un poder ejecutivo o legislativo, judicial. Pero el colombiano promedio no sabía ni siquiera qué es lo que estaba pasando. Y aquí llegan las dos anécdotas que les quiero contar. Vean, alguien comentó en YouTube algo como lo siguiente: ay, este fiscal habla mucho. Y otro dijo: ese juez habla mucho. Eso fue por la tarde del viernes. Y realmente no estaba hablando un fiscal, no estaba hablando un juez,
estaba hablando Jaime Granados, el abogado defensor de Uribe, él mismo que fue abogado de ese fiscal que analizamos al principio de la clase, de Luis Camilo Osorio Izaza, el que denunció hacker fiscalía. Entonces, o sea, estaba hablando Jaime Granados, o sea, ese colombiano no sabía, y ese otro tampoco sabían quién es Jaime Granados. O sea, un tipo que es un abogánster que defendió a un fiscal parapolítico y al presidente parapolítico. Y no sabía, o sea, no sabía quién era Jaime Granados. O sea, lo estaba confundiendo con un juez o con un fiscal cuando un tipo es un abogado. Después, otro usuario comentó, qué felicidad, hoy meten a la cárcel a ese genocida de Uribe. O sea, para meter a Uribe a la cárcel se necesita gran cantidad de audiencias, empezando que a Uribe lo meten a la cárcel es cuando llega la etapa de juicio oral, o sea, ni siquiera sabía las etapas del juicio. Y por la mañana del mismo viernes, otro confundió al abogado de Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo, que fueron fiscales, con el abogado de Uribe. Y es que este HP habla muy bonito, pero Uribe es culpable. O sea, creyendo que el abogado de los ex fiscales, que son víctimas de Uribe según el proceso, creyendo que es el abogado de Uribe. Entonces, vea, no conocen quién es el juez, no conocen quién es el fiscal, no saben quién es el abogado de Uribe, no saben lo tedioso y lo largo que es un proceso judicial, y más a un expresidente que tiene todas las artimañas para procrastinar. O sea, ¿qué podría concluir uno? Que el colombiano promedio no es bruto, pero está en una desinformación. O sea, el colombiano promedio es muy fácil de manipular. Si uno le dice, uy, sí, este es el juez o este es el fiscal, se la cree. Y por eso la revista Semana engaña tan fácilmente al colombiano promedio. Y no se trata de ser erudito o de volverse un nerd, pero uno sí por lo menos debe saber lo básico. Uno por lo menos debe saber quiénes son los abogados. O sea, uno sabe que Uribe tiene 3 abogados, que son Granados, Lombana y el procurador. O sea, tiene 3 abogados. Uno mínimamente debe saber cuáles son, y uno mínimamente debe saber cuál es el abogado de Montealegre y Perdomo, cuál es el abogado de Cepeda y cuál es el abogado de las víctimas, como de Yanira. Ya, o sea, con que uno sepa eso ya medio entiende el caso. Un caso que, ojo, que para el 3 de agosto de 2020 ya tenía 1554 páginas. Si al colombiano promedio le cuesta leerse un librito de estos de 200 páginas, imagínense leerse un expediente, un radicado de la Corte Suprema de Justicia, que ya hace 4 años tenía 1554 páginas. Por eso también es entendible que el colombiano promedio no sepa lo que está pasando, sumado a que tenemos gran cantidad de medios desinformativos, como Semana, Caracol, RCN. Esos medios no informan realmente. Son medios que están parcializados y que claramente defienden una cara de la moneda y por eso mienten todos los días. Y acá es en donde insisto, en que el problema del colombiano promedio no es que desconozca la historia. El colombiano promedio desconoce todo, desconoce el presente, porque saber cuál es el abogado de cuál, o cuál es el fiscal, o cuál es el juez, empezando porque ni siquiera es un juez, es una jueza. O sea, el colombiano promedio, con saber cosas muy básicas, podría entender por lo menos lo básico y lo que se necesita para entender lo que está pasando. Y por eso la gente cae en cadenas de WhatsApp. En la época de Simón Bolívar, por lo menos en esa época, había una gente que leía, que cometía crímenes, que abusaba del pueblo, pero por lo menos la gente leía. Estoy hablando de la gente que hacía parte del Congreso o que hacía parte de la presidencia, por lo menos leía.
Pero en este momento tenemos congresistas que son analfabetas funcionales. ¿Qué significa eso? Que no utilizan la lectoescritura para sus interacciones cotidianas. Miremos el ejemplo de María Fernanda Cabal. O sea, María Fernanda Cabal es una total analfabeta política. Esta señora ni siquiera sabe qué fue la masacre de la Bananera, la negaba. Ni siquiera sabe que la Unión Soviética ya no existe. Ni siquiera sabe cómo fueron los hechos en el Palacio de Justicia. Miguel Polo Polo, otro total ignorante de la historia y de la política, de las leyes. Miguel Polo Polo no debería estar en el Congreso. Debería estar en redes sociales ganándose me divierte. O sea, Miguel Polo Polo no tiene nada que hacer en el Congreso. Pero mire la gente que se nos ha colado. O sea, gente, al menos los congresistas de antes eran ladrones, eran asesinos, corruptos, pero por lo menos sabían leer y por lo menos eran intelectuales. Por lo menos, ¿sí? O sea, hemos llegado a un nivel de decadencia tal que cualquier personaje que tenga 1 millón de suscriptores o que gane 100.000 likes, ya con eso gana curul. Otro, J.P. Hernández. O sea, J.P. Hernández no sabe dónde está parado. El tipo solamente sabe repetir que él es diferente y que él combate a los corruptos. Y gritar. Eso sí lo copió de los politiqueros tradicionales. Vociferar. O sea, creer que porque está gritando por eso tiene la razón. Y ese es el Congreso que tenemos. Por eso les pagan 40 millones, dizque por trabajar. O sea, les pagamos 40 millones mensuales, sin contar los beneficios que tienen, y aún así roban. Y de los 7 días, trabajan 1 o 2 días. Y eso que no trabajan completo. Mientras el colombiano promedio tiene que trabajar en una panadería, en una cafetería 15 horas para ganarse un mínimo. Y estos miserables se ganan 40 millones para ir a decir tonterías, para ir a decir que quieren tumbar el presidente. O sea, eso es lo más inteligente que dicen. Ay, vamos a tumbar a este presidente que es un dictador. Eso es lo máximo que saben hacer. Yo creo que nunca se han leído un libro. O si se lo leyeron, no lo entendieron. Y esta decadencia es producto de la historia. De llamarle al genocidio crisis. De llamarle a la dictadura crisis. De llamarle a la masacre crisis. Y por eso es tan importante que empecemos a transformar la sociedad colombiana, pero desde abajo, desde una formación intelectual diferente. Y por eso hoy vamos a hacer un ejercicio de recordar la historia y cómo hemos sido víctimas de diferentes gobiernos y cómo hemos llamado a los verdugos próceres de la patria, cuando realmente son dictadores. Y lo triste es ver que estos libros, como el de Gonzalo España, pues también tienen un aporte a ese desconocimiento de nuestra historia. Vamos a hacer un ejercicio de recordar los principales acontecimientos de las guerras civiles en Colombia. La pregunta es muy sencilla. ¿Por qué nos hemos matado en Colombia? Y no hablemos de la patria boba, porque al fin y al cabo no era patria todavía. Boba sí era, pero no era patria. O sea, yo eso no lo llamo ni siquiera patria, porque la patria tiene por lo menos un sentido de pertenencia. Cuando hay sentido de pertenencia, usted no mata al otro, solo por ser de la misma patria. Pero si usted se mata en el otro, o sea, el concepto de guerra civil se contradice con el concepto de patriota, en sentido estricto. Pero hablemos de por qué tuvimos 8 guerras civiles entre 1839 y 1902. ¿Por qué en tan poco tiempo tuvimos 8 guerras civiles?
quiero que volvamos a la tesis del historiador Luis Javier Ortiz, las 3 Eres. Todas las guerras civiles en Colombia ha sido por cualquiera de las 3 Eres: por religión, por regionalismo y por riqueza. De las 8 guerras civiles de la era republicana, hay 7 que han sido por religión. Y si ustedes analizan el presente, se van a dar cuenta que todavía siguen usando la religión y el fanatismo religioso para ganar procesos electorales y presidencias, como pasó en 2010, que Antanas Mockus perdió por decir que era escéptico respecto a la religión. Si hubiera dicho que fuera católico, a lo mejor hubiese tenido más votos, pero Antanas Mockus fue sincero y perdió por sincero. Todas las iglesias católicas y protestantes se confabularon y votaron por el uribista Juan Manuel Santos. El plebiscito de 2016, que quizás ustedes lo recuerdan, están muy pequeños, pero yo creo que ese sí lo recuerdan, hace 8 años, el plebiscito de 2016 también se ganó con lo mismo, con puro fanatismo religioso. ¿Qué dijo el promotor del Centro Democrático, Vélez Uribe? Que si ganaba el plebiscito a favor de los acuerdos de paz, se cerraban todas las iglesias y que toda Colombia se iba a volver homosexual. Fueron eso a decir eso, ¿sabe dónde? A veredas, a pueblos, y la gente, uy, no, sí, hay que votar. No, ¿cómo vamos a permitir que esos satánicos de las FARC nos cierren las iglesias? Que toda Colombia se vuelva homosexual. No, 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 esto no puede ser posible. Y el tipo reconoció públicamente que había engañado a las personas, y solo por eso, solo por reconocer eso públicamente, él tuvo que renunciar al Centro Democrático, por reconocer que ganaron el plebiscito con trampa. Y aún así sacan pecho por ese plebiscito, todavía sacan pecho por él. Y si hablamos del odio que hay en Colombia contra el socialismo, que lo confunden con socialismo y con comunismo. O sea, otra cosa, acá en Colombia confunden progresismo, socialismo y comunismo. Son 3 doctrinas diferentes. El comunismo, por ejemplo, nunca se lleva a la práctica. El socialismo nunca existió en Colombia como gobierno. Pero el colombiano promedio confunde progresismo, socialismo y comunismo. Y de esa manera fue como desacreditaron a Petro en 2018. En 2022 también lo desacreditaron de la misma manera. La diferencia fue que hubo una juventud. En el 2021, eso sí lo recuerdan ustedes, en el 2021 hubo una juventud que despertó. Una juventud que era importaculista. Le da lo mismo que ganara Petro o que ganara Duque. Pero en el 2021 hubo una juventud que despertó. Una juventud entre los 21 y 25 años que despertó. Y hubo otra juventud que pudo votar por primera vez. Y esa juventud fue la que montó a Gustavo Petro Urrego. Si no fuera por esa juventud que ustedes representan, hoy día el presidente sería el condenado Rodolfo Hernández. Imagínense la vergüenza de tener como presidente a Rodolfo Hernández, un tipo que en ese momento está condenado por corrupción, por detrimento, en el caso Vitalogic, por favorecer multimillonariamente a un hijo suyo. Sería terrible, empezando porque el tipo estaría libre, el tipo no hubiera sido condenado, eso se lo archivaban de alguna manera en la comisión de acusaciones, eso seguramente les daba alguna mermelada y con eso los calmaba. Un presidente tiene todas las garantías para ser impune, pero para que esa juventud despertara,
La policía, encabezada por el ESMAD, tuvo que matar más de 80 civiles. O sea, tuvieron que morir personajes como Lucas Villa y anteriormente como Dylan Cruz. O sea, tuvieron que morir esos personajes para que el pueblo joven despertara. Y no todo el pueblo joven despertó, pero sí una buena parte. Pero ni siquiera con esa cacería contra la gente que protestaba, ni siquiera así, esa Colombia retardataria despertó. Esa Colombia empezó a repetir que los terroristas eran los de primera línea. Incluso empezaron a vender la primera línea como un grupo armado subversivo, cuando técnicamente no es un grupo armado subversivo, no es una guerrilla. Que hubo integrantes de la primera línea que cometieron algunos delitos, es verdad, sí, cometieron delitos, pero comparados con los delitos que cometió de lesa humanidad la fuerza pública, hay años luz. Porque volvemos al tema de la proporcionalidad de la fuerza. Por eso es absurdo cuando la gente dice que lo de Palestina e Israel es un conflicto. Eso no es un conflicto, es un genocidio, porque no hay igualdad de fuerzas, porque jamás no representa al pueblo palestino, porque más del 95% de las víctimas son civiles, y sobre todo civiles indefensos. Por eso, al inicio de la clase, estamos viendo la declaración de la Corte Penal Internacional, en donde están dando ya orden de captura al primer ministro de Israel y al ministro de Defensa de Israel. Eso mismo debió pasar en Colombia en el 2008. En el 2008 debieron pedir en extradición al presidente de Colombia y a varios de sus ministros de defensa, empezando por Marta Lucía Ramírez y terminando por Juan Manuel Santos. Eso mismo pasó allá, debió pasar acá, con el agravante de que allá mataron a civiles por ser palestinos. Acá los mataron simplemente porque los cogieron mal parados y porque tenían que mostrar resultados a como diera lugar. Tenían que aparentar a la prensa que le estaban ganando la guerra a las guerrillas, solo por eso, por aparentar a la prensa y a sus copartidarios que querían sangre, litros de sangre, ríos de sangre, carrotanques de sangre. Porque hay algo en común. Allá dicen que es una guerra contra Hamas y acá decían que era una guerra contra las FARC, pero la mayoría de víctimas eran civiles. Ustedes se preguntarán por qué a unos los piden en extradición y por qué otros están impunes. Por el despliegue mediático. Porque hay presidentes como Petro que hicieron la denuncia y porque también hubo otros integrantes de la ONU que hicieron la denuncia. Cuando en Colombia se dieron las ejecuciones extrajudiciales en el 2008, pues que fue el año donde más se dispararon. Empezaron a dispararse en 2002, pero en 2008 fue el punto más alto. El mundo creía que Colombia estaba muy bien, porque estaban pendientes, era de Chávez. O sea, la prensa tenía los ojos puestos, era en Hugo Chávez, que era el que estaba peleando con el imperio, con Estados Unidos. Pero nadie sabía que aquí en Colombia teníamos una dictadura con el peor genocidio de nuestra historia, no sabían. O sea, la prensa internacional no sabía. ¿Y por qué? Porque en esa época no existía TikTok, no existía Instagram,
Facebook sí existía, pero no tenía el engagement que tiene en este momento. Uno publicaba algo en Facebook y lo veían por ahí 10 o 20 o 50 o 100 contactos y ya. Entonces, uno denunciaba cualquier cosa en Facebook, eso no... YouTube no era usado para hacer denuncias. En Facebook no se podían hacer videos todavía, en el 2008. Entonces, era muy difícil denunciar. En cambio, este tema que está pasando en Gaza, sí se puede denunciar, más allá de la censura que hay, que efectivamente la hay, así sea manipulando los algoritmos o escribiendo mal, pero de alguna manera se puede denunciar eso. Así que debemos celebrar algo, que la tecnología nos permite hacer denuncias que hace 15 o 16 años era imposible. La tecnología es solamente una herramienta, es como un cuchillo. Usted puede usarla para matar a alguien, pero también puede usarla para salvar la vida de alguien y para cortar unas papas. Usted la tecnología la puede usar para hacer denuncia. En este caso, denuncia a un genocidio. Hace 16 años no teníamos una tecnología tan avanzada. Uno sí publicaba el expediente criminal de lo que estaba pasando acá, pero eso no tenía eco. Hoy día usted puede ver algo como la serie Matarife, supongamos, una serie que han visto 60 millones de personas. ¿Usted cree que Matarife hubiese tenido el mismo impacto hace 16 años, cuando estábamos en el peor genocidio de la historia de Colombia? Matarife fue un éxito en el 2020, la vieron más de 60 millones de personas en el mundo. O sea, mucha gente en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en África, no sabía un carajo de la historia de Colombia, o creía que Colombia era una democracia perfecta. Y apenas vieron la serie Matarife, dijeron: ay, fue madre, esto pasó en Colombia. Esto es más grave que lo que ha pasado en Palestina. Esto que pasó en Colombia es más grave que lo de Palestina. Buenos días. Buenos días. Entonces, la serie Matarife sirvió para eso, para que mucha gente abriera los ojos. Ustedes se imaginan que, vamos a hacer un razonamiento contrafactual, ustedes se imaginan que hace 16 años tuviéramos las mismas herramientas tecnológicas que tenemos en este momento, que tuviéramos TikTok, que tuviéramos Instagram, que tuviéramos un Facebook que permite hacer videos, que en YouTube tuviéramos cientos y cientos de canales alternativos mostrando la otra cara de la moneda. Los falsos positivos a lo mejor ya hubieran sido castigados. O sea, obviamente estoy hablando con razonamientos contrafactuales, es decir, estoy hablando especulativamente, porque el que hubiera pasado sí no existe en la historia. Pero de vez en cuando es bueno jugar con el que hubiera pasado sí. El uribismo sería tan fuerte si hubiésemos tenido hace 16 años, cuando llegaron los falsos positivos a su pico más alto, el uribismo hubiese podido montar tan fácilmente a Juan Manuel Santos en el 2010, me pregunto yo. Igual, cualquier cosa que digamos es especulación. Pero volviendo al tema de los hechos, los falsos positivos se pueden catalogar como un crimen de lesa humanidad. No solamente porque hubo un asesinato sistemático a civiles por parte de la fuerza pública, en complicidad con grupos paramilitares, sino porque los falsos positivos también tuvieron otros delitos, como desaparición forzada, de cierta manera secuestro, en algunos casos violación, que son delitos de lesa humanidad. Y por eso la invitación que yo les hago es a que aprovechemos la tecnología para denunciar. No tengan miedo
de denunciar las injusticias. Así como las madres de Soacha no tuvieron miedo, y así como hay gobiernos que no tuvieron miedo de callarse, no tuvieron que callarse porque tuvieron la valentía de decir que lo de Palestina no era un conflicto de igual a igual. Porque así lo ha querido vender la prensa occidental, que está a favor de Israel, que es un conflicto de igual a igual, y que el pueblo palestino es equivalente a Hamás. Como cuando en esta época de los falsos positivos sistemáticos quisieron vendernos la idea de que todo aquel que criticara el gobierno era igual a las FARC. Y todavía estos sectores siguen vendiendo al pueblo colombiano que tiene una disidencia con ese régimen de ser de las FARC. El colectivo Cajar hace poco tuvo un reconocimiento internacional y sancionaron al Estado colombiano, es decir, a varios gobiernos colombianos. ¿Por qué lo sancionaron? Porque al colectivo Cajar, colectivo de abogados José Alvear Restrepo, desde el gobierno de Turbay Ayala, los han perseguido sistemáticamente. Aún así, el expresidente que está en juicio le sigue diciendo que es un colectivo de las FARC. O sea, a pesar de que ya la justicia internacional reconoce a Cajar como víctima de varios gobiernos, incluyendo los suyos, el expresidente sigue diciendo que este colectivo es de las FARC y que lo lleva maltratando más de 30 años. O sea, el tipo se victimiza. Y con esto quiero redondear esta parte de la historia. Si ustedes analizan este primer ministro de Israel, él tiene un discurso muy parecido a ese. Él dice: yo mato gente en Palestina, mato niños, niñas, ancianos, ancianas, civiles en general, porque me estoy defendiendo de Hamás. Y Alexander me compartió un video esta mañana de lo que decía este señor hace 23 años. Y este señor ya tenía planeado ese genocidio hace 23 años. Y pidió que no lo grabaran, y por fortuna lo grabaron. Ahí está la evidencia histórica de que esto fue planeado hace décadas. Y con esto quiero terminar el caso colombiano. Los falsos positivos, que entre otras cosas no deberían llamarse así, porque realmente son ejecuciones extrajudiciales a civiles, crímenes de guerra, terrorismo de Estado. Los más de 6.402 ya se habían planeado desde mucho antes de que se cometieran. Solo basta con escuchar las audiencias de mayo del año pasado de Salvatore Mancuso Gómez, en donde él dice: trabajábamos en equipo con la fuerza pública. Ellos nos decían a quiénes teníamos que matar, quiénes eran los colaboradores de la guerrilla. Y cuando Uribe Vélez era gobernador, se multiplicaron las masacres en Antioquia, con las Convivir. Pero era por la sencilla razón de que usted le caía mal a un vecino, y entonces el vecino decía que usted era la guerrilla, y llegaban los paramilitares y lo mataban. Eso eran falsos positivos también, pues llamándolos mal. O sea, eran ejecuciones extrajudiciales, porque usted lo mataban por un rumor, un chisme. O sea, a varios de los vecinos incluso mataban familias completas, mataban familias con 5 hijos, solo porque un vecino dijo que eran colaboradores de la guerrilla, y muchas veces ni siquiera eran colaboradores. Entonces, los falsos positivos los hicieron primero los paramilitares. Pero ¿por qué no se los achacaron a César Gaviria, a Ernesto Samper Pizano, a Andrés Pastrana Arango? ¿Por qué no se los achacaron a ellos? Porque los paramilitares hacían el trabajo sucio. Si no, las cifras también serán altísimas. ¿Por qué con Uribe las cifras son tan altas? Por 2 argumentos. Porque
los paramilitares supuestamente se estaban desmovilizando con el tema de justicia y paz. Se habían sometido al Tribunal de Justicia y Paz, supuestamente habían entregado las armas, más allá de que siguieran delinquiendo, porque los hermanos Castaño seguían delinquiendo, Salvatore Mancuso seguía delinquiendo, pero supuestamente estaban en un proceso disque de paz. Pero particularmente he opinado que uno hace la paz es con los enemigos, uno no hace la paz con los aliados, y ni Álvaro Uribe Vélez fue objetivo militar de los paramilitares, por el contrario, fue un referente, ni los paramilitares fueron objetivo militar de Uribe. Entonces, ¿yo cómo hago la paz con alguien que ni siquiera es mi objetivo militar? Me pregunto. Entonces, ¿qué dijo un militar en la JEP hace poco? Los falsos positivos siempre han existido. Lo que pasó en el gobierno de Uribe fue que nosotros ya estábamos más vigilados. Entonces, el ejército se vio corto en bajas. Porque ¿qué pasaba en los 90s? O incluso en el gobierno de Pastrana, que ya era a principio de milenio, que los paramilitares mataban la gente y se la entregaban al ejército, y el ejército los legalizaba como bajas en combate. Pero, si bien es cierto, no todos los paramilitares entregaron las armas y no todos se movilizaron, una buena parte de los paramilitares sí entregaron las armas. Entonces, los cuarteles se estaban quedando sin resultados y les estaban pidiendo resultados a como diera lugar. O sea, había que mostrar que estamos ganando la guerra a la guerrilla de las FARC. Y por eso, en ese desespero por mostrar resultados, cogieron al primero que se encontraron, se aprovecharon de su condición de vulnerabilidad y lo mataron, le pusieron las botas al revés y el fusil, y le dijeron a la opinión pública: este es un guerrillero. Y por eso fue que el escándalo de los falsos positivos se disparó en ese gobierno de Uribe. Y con esto quiero terminar esta parte. Vean, no es normal que, habiendo tantos paramilitares en la época de Pastrana y ya estando vigente el Plan Colombia, no es normal que tuviéramos 13 falsos positivos al año y que pasáramos en el 2008 a 1067 por año. 1067. O sea, eso no es normal, pero eso tiene una explicación histórica. Y es básicamente que los recursos fueron destinados para eso. El Plan Colombia, que era para combatir el narcotráfico, se convirtió en un programa para combatir nada más las guerrillas, y particularmente la guerrilla de las FARC, y para mostrar resultados a como diera lugar. Y ese fue el intento que hicimos en clases pasadas, de vincular el Plan Colombia con los falsos positivos, porque nos han enseñado una historia lineal en donde el Plan Colombia es una cosa y los falsos positivos son otra. En los libros escolares se está mostrando una historia que le conviene a las élites. En vez de llamar masacre en las bananeras, disque crisis en las bananeras. Matar obreros porque están reclamando un salario digno, eso no es ninguna crisis, eso es un genocidio, es una masacre. Otro ejemplo, en este libro de Gonzalo España, El país que se hizo a tiros. Realmente, cuando hablan de Simón Bolívar, que eso ya lo vieron ustedes, no se habla de la dictadura de Simón Bolívar, se habla de la crisis de 1826 a 1830. O sea, por tapar la dictadura de Simón Bolívar le llaman disque crisis. Y eso está pasando en Gaza. Por tapar el genocidio al pueblo palestino lo llaman disque conflicto árabe-israelí. O sea, solo por tapar las cosas. Y por eso es importante una historia totalmente revisionista. Ahorita, en la segunda parte de la clase, como hoy estamos repasando, vamos a hablar de algo que ha sido
el eje de este semestre para este curso. Vamos a hablar de cómo las instituciones del Poder Judicial han ayudado a configurar este régimen, esta dictadura. La Carta Magna del 91 permitió crear la Fiscalía, la Procuraduría, como entidades al servicio del pueblo. Pero en la segunda parte de la clase vamos a repasar cómo estas entidades han terminado al servicio de las mafias, lamentablemente. Se han convertido en instrumentos politiqueros, ni siquiera políticos, instrumentos politiqueros de las mafias. Y vamos a ver cómo la Fiscalía, lamentablemente, sigue teniendo muchas manzanas podridas. La Procuraduría también. Y también cómo ha habido una alianza macabra de estas entidades con otras del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo y del Poder Mediático, porque son 4 poderes, o sea, legalmente son 3, pero simbólicamente son 4 poderes, contando el Poder Mediático, que, entre otras cosas, la mayoría de escándalos en Colombia son escándalos mediáticos. Bueno, quiero compartirles 3 conclusiones para que salgamos al primer descanso. La primera, de este libro de Gonzalo España podemos concluir que en Colombia nos hemos matado por 3 razones: por fanatismo religioso, por regionalismo y por riqueza. Las 3 R's de Luis Javier Ortiz: regionalismo, riqueza, religión. Y todavía nos seguimos matando por lo mismo. Nos seguimos matando porque hay politiqueros que le siguen metiendo religión a la politiquería. Hay regionalistas que siguen hablando de Antioquia Federal para desconocer que desde el 7 de agosto de 2022 tenemos un presidente progresista. O sea, por desconocer al actual presidente de Colombia se quieren separar de Colombia. Se sigue usando el regionalismo como estrategia politiquera. Y la riqueza, que esto sí quedaría para muchos análisis. En Colombia hay 54 clanes, como lo ha mostrado la investigación de León Valencia y de Daniel Ávila Martínez. Y lamentablemente, esos 54 clanes siguen gobernando los poderes regionales. Y lamentablemente, de alguna manera, 4 de esos 50 clanes se han metido en el gobierno de Petro. Y Petro los tuvo que usar, lamentablemente, para subirse a la presidencia. O sea, sin la ayuda de esos 4 clanes, entre ellos el clan Liscano. O sea, Petro tuvo que usar a esos 4 clanes para poderle ganar a Rodolfo Hernández. No solamente fue el estallido social de la juventud de 2021. Ese fue el precio que Petro tuvo que pagar. Y solamente de crear conciencia en el pueblo podemos ampararnos para que en 2026 tengamos otra realidad, no depender tanto de los clanes. La segunda conclusión, que la podemos sacar de este libro: lamentablemente Colombia tiene todos los elementos de un narcoestado. El narcotráfico ha permeado las guerrillas, los paramilitares, pero lo peor de todo, el narcotráfico ha permeado el poder ejecutivo, el poder legislativo, sectores también del poder judicial y obviamente el poder mediático. Entonces, el narcotráfico, como lo muestra este libro, que es de las mejores investigaciones de los años 80, el narcotráfico ha permeado casi todas las capas sociales. Y por eso no es exagerado decir que Colombia es un narcoestado. Porque Estado no es lo mismo que gobierno, que es otra falacia que han tratado de meternos, que Estado y gobierno es lo mismo. No, el gobierno es una parte, un 33.33% del Estado. El Estado también es población, pero el Estado también es territorio. Y el gobierno no es el que tiene todo el poder, el gobierno se reparte el poder. En este caso, el poder nacional lo tiene Petro, pero el poder regional lo tienen los clanes, que eso también lo vimos en las pasadas elecciones del 29 de octubre. Y la última conclusión que les quiero compartir antes de irnos al descanso, vean. Este libro fue publicado por la
Universidad Católica de Cali. Se llama 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. El tomo 1 va del magnicidio de Gaitán al de Galán. Y este va desde lo que sería la Carta Magna del 91, la séptima papeleta, hasta el plebiscito de 2016. Es un libro que en septiembre va a tener su segunda edición. Es decir, vamos a hablar de lo que es la paz total, de nuevos descubrimientos en el tema de los mal llamados falsos positivos. Vamos a hablar de por qué Petro ganó la presidencia, de por qué Uribe es el primer expresidente colombiano en un juicio penal. O sea, vamos a hablar de todo eso. Y este libro es un instrumento, pero igualmente es una apuesta por atacar el principal problema que tiene el pueblo colombiano, que ni siquiera es el uribismo. El uribismo es consecuencia de eso. Y con esto quiero terminar. El principal problema del pueblo colombiano es el desconocimiento histórico y el desconocimiento de la actualidad. Está bien, no toda la gente tiene por qué ser historiadora, o no toda la gente tiene por qué ser abogada o politóloga, o socióloga, o lo que sea. Pero uno debe saber unas cosas mínimas para entender la realidad y para entender la historia. Y quiero terminar con este ejemplo. Analizando los comentarios de la gente en las audiencias de Uribe el viernes, yo puedo concluir que el 90% de la gente no sabe lo que habla. ¿Por qué? Alex lo vio el viernes en la tarde. Confundían al abogado de Uribe, Jaime Granados, con un juez. Entonces, había gente que comentaba ahí en la transmisión de Cuestión Pública o de Noticias 1, comentaban, es que hoy ese juez habla mucho. O sea, creyendo que Jaime Granados era el juez, cuando Jaime Granados es el abogado de Uribe. O sea, ni siquiera saben quién es el abogado de Uribe, que fue el mismo abogado del fiscal parapolítico Luis Camilo Osorio Saza. O sea, ni siquiera sabían eso. Y eso ya lo habíamos comentado. Y también hubo otro que confundió al abogado de los exfiscales Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo con el abogado de Uribe. Es que hoy no, este abogado habla bonito, pero Uribe es culpable. O sea, creían que el abogado de esos exfiscales era el abogado de Uribe. O sea, ni siquiera saben quién es el juez, quién es el fiscal, quién es el abogado. O sea, si ni siquiera sabemos eso, ¿cómo podemos entender algo? Y lo último, la gente en vez de argumentar porque Uribe era culpable o inocente o lo que fuera, la gente en vez de opinar de lo que realmente estaba pasando en la audiencia, la gente se insultaba. Y el próximo viernes, que es la siguiente audiencia, les invito a que la vean. Pero más que ver la audiencia, miren lo que la gente comenta. Y van a notar un fenómeno muy interesante. La mayoría de la gente no argumenta. La mayoría de la gente insulta. Tanto los que están a favor como los que están en contra de Uribe, como los que están ni a favor ni en contra. O sea, todos insultan. Que no, que mamertos, que guerrilleros, que paracos, que genocidas, que tontos, que brutos, que imbéciles, que retrasados. En vez de argumentar, la gente insulta. Eso se llama una guerra civil simbólica. O sea, estamos, por fortuna, ya la gente se trata mal en redes sociales. En esta época la gente se trataba mal, era, como no había redes sociales, la gente se trataba mal, era a cuchillo, a machete y a piedra. Así era como nos matábamos en las guerras civiles del siglo XIX, a machete, a cuchillo y a piedra. Ya por lo menos nos matamos es con insultos. O sea, de cierta manera es otra cosa buena en las tecnologías, que la gente saca esa rabia es con insultos. Pero el nivel intelectual y cognitivo del colombiano promedio es muy bajo, incluyendo los que están con Petro, que se supone que uno puede encontrar más inteligencia. Y obviamente esto lo digo yo con el ánimo de generar debate, que yo encuentro más inteligencia en los que son simpatizantes de Petro que en los de Uribe. Pero aún así, el viernes yo vi mucha gente peleando. Yo vi varias transmisiones, la de Focus Noticias, la de Cuestión Pública, la de Noticias 1, yo vi varias transmisiones, la de Daniel Coronel, y en todas era lo mismo. El 99.99% de lo que decía la gente era puro insulto y pura desinformación. No sabían quién era el juez, quiénes eran los abogados, quién estaba con quién, no entendían nada. Un proceso que es viejísimo.
Ese proceso de Uribe ya lleva más de 10 años, o sea, eso empezó hace 12 años. Es un proceso que existe hace 12 años y la gente todavía no lo entiende. Entonces, en la segunda parte de la clase tenemos una invitada muy especial que nos va a explicar, obviamente, temas de Alexander, pero también nos va a explicar temas de cómo se ha curtido y cómo se ha metido en este conflicto armado y en esta corrupción el Poder Judicial. Entonces, listo, nos vemos en 20 minutos para que hagamos la segunda parte de la clase de hoy.